En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis queridos hermanos a su programa Abba Padre Internacional en este nuevo día que nos regala el Señor, viernes de la octava de Pascua. Todavía se siente el gozo de la resurrección de nuestro Señor. Toda la iglesia contenta, alegre porque Jesucristo ha resucitado. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, el Espíritu que es nuestro paráclito, nuestro consolador, nuestro defensor, la promesa del Padre, venga y llene este lugar. Espíritu Santo, te abrimos nuestro corazón de par en par para que vengas y nos llenes de ti. Ven, Santo Espíritu, a darnos de tu luz, de tu fuerza y de tu verdad. Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven y fluye con poder en nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven. Ven que te necesitamos, Señor. No tardes más, Espíritu Santo, y llénanos de tu fuerza. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, fortalécenos y guíanos. Ven, Espíritu Santo, úngenos, úsanos. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Santo Espíritu de Dios. A ti la gloria, a ti el honor, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaba juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Aquí estamos todavía en el gozo pascual. Otra lectura que nos habla de la resurrección del Señor.
Hay varios elementos bonitos aquí en esta lectura. Primero vemos que nos habla siempre, cuando habla de los apóstoles, es interesante ver que siempre mencionan a Pedro. Cuando usted ve en las listas donde empiezan a hablar quiénes son los discípulos, o se van a mencionar varios discípulos, siempre hablan de Pedro, siempre como el primero. En este caso igual, estaban juntos Simón, Pedro, y menciona a los demás. Y Simón Pedro le dice, pues me voy a pescar, y ven como todos van con él. Él era el líder de ellos. Y esta escena de cómo ellos se fajaron toda una noche y no pudieron conseguir nada, y Jesús se le hace el encontradizo y les ordena que eche la red a la derecha, como una vez también se lo hizo también con Pedro. Y al suceder el milagro, inmediatamente quien se da cuenta es el discípulo amado, y es el que le dice a Pedro que es el Señor el que está allá. Y miren ese arranque. Pedro siempre es así, tiene esos arranques Pedro. Él, en vez de simplemente esperar a que el bote llegue a la orilla, no, él se lanza nadando a donde está Jesús. Pedro siempre tiene ese ímpetu. Así igual cuando caminó sobre las aguas, se lanzó. Pedro siempre ahí de lanzado. Y luego él les ayuda a remolcar los peces. Y aquí nos da un dato, nos menciona todos estos detalles que vemos. Esta narración tan detallada es porque quien lo está detallando estaba ahí. Estamos hablando de Juan, el discípulo amado, y por eso que él da tanto detalle de cuánta la distancia, el tiempo que duraron. Él es que habla de la red, de cómo es que la remolcan, y también habla de la cantidad, 153 peces. Imagínate que se le quedó grabada esa cantidad de los peces grandes que habían cogido esa noche, y que eran tantos, y curiosamente la red no se rompió. Y Jesús en este momento, pues él come con ellos, porque quiere que les vean que realmente está vivo, que no es un espejismo, que no es una ilusión. Él realmente estaba con ellos. Y nos hace ver Juan que esta es la tercera vez que se aparece a los discípulos después de resucitar en los muertos. Es decir, que lo estaban contando cada vez que Jesús se aparecía para él, para que tuviéramos nosotros. Acuérdense que este testimonio es para que nos llegue a nosotros, los que luego creeríamos en Jesús y supiéramos que en verdad Él había resucitado, que era real, que nuestro Salvador no se quedó en una tumba, que nuestro Mesías, nuestro Señor, vive y reina por los siglos de los siglos a la diestra del Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, programa que se emite como una sección de Abba Padre, y en el que esta semana nos vamos a detener en una segunda fase de las acciones extraordinarias de los demonios
sobre el psicosoma, sobre el cuerpo de las personas humanas. Ya hemos dicho que la acción ordinaria es contra nuestro espíritu, es lo que más buscan, el pecado, que ofendamos a Dios. Pero también quieren, igual que el pecado original tuvo unas consecuencias psicosomáticas, el ser humano se vuelve mortal, entra la enfermedad, el desorden de los sentimientos, etc., pues la tierra, la vida que se vuelve en contra, la tierra te negará sus frutos, son consecuencias materiales de un desorden espiritual, de una ruptura con Dios. Bueno, pues de la misma manera los demonios buscan la culpa, que nos vayamos apartando de Dios, que nuestro corazón, nuestro espíritu se aleje de Dios con el pecado, pero no solo eso, sino que también buscan nuestra ruina. Los demonios son crueles, buscan nuestra desgracia y por eso atacan psicosomáticamente, atacan en nuestras dimensiones corporales. Hemos visto los 3 primeros ataques, que son externos al ser humano. Se hablan de infestaciones porque no son personales, se infestan lugares, objetos, animales y plantas. Entonces esas infestaciones se dan y hay que liberarlas con los recursos, las armas espirituales que Dios ha dejado a su Iglesia. Pero, además, hay 4 ataques al psicosoma, al cuerpo, que de menos a más son las vejaciones, en segundo lugar, las opresiones, también llamadas influencias diabólicas, en tercer lugar, las obsesiones diabólicas y, finalmente, la que es más conocida por las películas y todo eso, la posesión diabólica. Pero todas ellas requieren una ayuda. Uno de los defectos que a veces en los ministros incurren, los ministros que están en liberación o que son exorcistas, incurren es que si no ven en la persona la niña del exorcista, dice, usted no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? A lo mejor está sufriendo unas vejaciones brutales, o está sufriendo unos ataques más íntimos, opresiones, enfermedades, ruinas, fracasos, amarres que destruyen su matrimonio, o está sufriendo unas obsesiones diabólicas tremendas. Y es todo ello, Dios ha dado a su Iglesia ese poder de vencer al demonio. Se lo da a los apóstoles y a sus sucesores. Por eso los obispos, además de llevar esa mitra, que es un gorro con 2 cuernos, el cuerno en la Biblia es signo de poder, el poder de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, primer cuerno, segundo cuerno, el poder del Nuevo Testamento. Pues además, el obispo, de llevar el anillo esponsalicio como esposo de la Iglesia a Cristo, lleva un báculo, que es un bastón que acaba enrollado, es una serpiente, es el poder de la Iglesia que Cristo le dio sobre los demonios. Entonces, pues, en todos ellos, las almas tienen derecho a ser liberadas. Y no solo los bautizados, cuidado, no se me olvidará de una persona que era atea, muy amiga de un compañero mío de facultad de filosofía y letras, cuando hacíamos filosofía, cuando fue a tomar posesión de miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales, me presentó a un amigo suyo que era ateo y que, muy respetuoso con la religión, porque se había hecho amigo de él, y como veía que era creyente, dice, pues esto será una cosa seria, porque este es un tío inteligente. Bueno, pues quería preguntarme si yo podía, yo en esos momentos era exorcista, liberar a una persona que era atea, porque decía, mire usted, yo en Dios no creo porque no me lo he encontrado, yo soy hijo de masones, nieto de masones, bisnieto de masones, tataranieto, yo no soy masón, pero me han debido de consagrar, o yo qué sé, al demonio. Lo cierto es que en los demonios sí que creo, me decía, porque los experimento en el día a día, y quería saber si usted, claro que podemos. O sea, hay que pedir permiso al obispo, los exorcistas, cuando tienen que exorcizar o tienen que rezar sobre un musulmán, sobre una persona que no sea católica, un judío, un ateo, tal, que no sea católica. Todos tienen derecho, y los bautizados, por supuesto, tienen derecho a ser liberados de sus vejaciones, sus opresiones, sus influencias, sus obsesiones diabólicas y sus posesiones.
Bueno, vayamos a examinarlas más despacio, una por una. La primera tipo de afección diabólica contra el psicosoma de una persona, sobre su cuerpo, es la vejación. Si tomamos el libro de Job, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos libros que hablan o sea, que destruyen, dinamitan ese error, esa herejía que ha estado muy arraigada en los ambientes humanos, de la retribución inmediata. Si yo estoy con Dios, me tienen que ir bien las cosas en salud, dinero y amor. Entonces el libro de Job y el libro del Eclesiastés o Coelet, predicador en la asamblea, los dos vienen a decir que eso no es así, que eso no es así. Entonces, pues en el libro de Job tiene una presentación donde se explica por qué al santo Job le sucedieron estas desgracias, que él no sabía. Luego él se entera en el capítulo 38 y en el capítulo 42, Dios primero le dice a Job que él no ha renegado de Dios, pero ha querido entenderlo todo, ha pecado de racionalismo. Y en el capítulo 42 le reprende a sus amigos por haber dudado de Job, porque él había sido fiel, se había mantenido fiel. Bueno, es el demonio, la causa, no es Dios, que a veces culpamos a Dios de las desgracias que nos acontecen, ¿no? No, es el demonio. Los demonios tienen poder sobre... ¿Y por qué Dios lo permite? Porque tienen poder que le hemos dado los humanos al abrirle las puertas con nuestros pecados. Entonces, eso es importante. En el capítulo primero, el demonio le pide permiso, dice, sí, Job es muy bueno porque todo le va bien, déjame que lo maltrate y verás cómo se revela contra ti. Vale, pero a él no lo toques. Y empiezan a sucederle desgracias a su alrededor. Es todo tipo de acontecimientos desde fuera, golpes, accidentes, incendios, daños materiales, robos, perjuicios en nuestro entorno. Me acuerdo de una persona que le ardió la casa y lo único que no se quemó fue la imagen del arcángel San Gabriel, que estaba en la sala de estar, y eso no fue tocado por las llamas, ¿no? A mí me ha sucedido, recuerdo perfectamente un día aciago en que cuando me levanté se cayó una lámpara que era de mi madre, pues cayó estaba muy bien anclada en el techo, pues inexplicablemente se cayó. Ese mismo día me robaron la documentación y concretamente la agenda electrónica, donde además tenía las tarjetas y documentos de identificación, y luego ese mismo día pues me comunicaron que una de las personas que eran auxiliares en el ministerio le habían detectado un cáncer. O sea, fue un día aciago de desgracias que me suceden a mi alrededor. Eso es lo que se llama la vejación. Entre los santos hay ejemplos como por ejemplo San Juan María Vianney, que tenía este tipo de ataques, o el santo cura de Ars, ¿no? Que le pegaban unas palizas por la noche para que no se levantara a confesar. San Pío de Pietrelcina también le sucedían eso algunas noches. Hay santos que han padecido este tipo de vejaciones. Vamos a dejar para el próximo día, si Dios quiere, los siguientes daños que los demonios hacen de manera extraordinaria contra las personas humanas. Bendiciones, hermanos y hermanas. Felices Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de fiesta, estamos alegres, porque Cristo Jesús ha resucitado. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. La tumba ha quedado vacía y la iglesia da testimonio. Y es por esto, hermanos y hermanas, que en este momento vamos a compartir un tema muy especial. Vamos a reflexionar sobre la resurrección de Cristo Jesús. Y te invito a que llames tu familia, amigos, familiares, para que juntos vivamos esta experiencia de fe. Vamos a creer, vamos a hacer vida esta palabra. Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Vamos a acudir al Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 20, en los versos del 1 en adelante.
El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corría delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, no juntos a la venda, sino plegado a un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado de primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Esta es la buena noticia. El evangelista San Juan, de una manera muy especial, de una manera con un sentimiento, nos da testimonio, hermanos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Hay unos personajes muy específicos que se nos presentan en este relato que nos da San Juan de la resurrección del Señor. Inicia el evangelista que María de Magdalena y otras mujeres habían acudido al sepulcro para embalsamar el cuerpo, para ir a llevar los perfumes y ellas llevar a cabo parte de su rito judío. Sin embargo, cuando llegan a aquel lugar, encuentran que la tumba está vacía. No encuentran a aquel que había muerto. Y es un acontecimiento para impactar. Imagino que aquellas mujeres quedaron atónitas, llenas de miedo. Y era un temor natural, porque ellas mismas, especialmente María Magdalena, que estuvo junto a la Virgen María, a Juan, el discípulo amado, durante toda la travesía de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo en la cruz, acompañándolo en su sufrimiento, hermanos y hermanas. Pero esta mujer de fe, llena de amor por su maestro, bien temprano en la madrugada acude porque quiere continuar sirviendo a su Señor. Aún está creyendo que Él está muerto. Pero la gran sorpresa para ella es que cuando llega al sepulcro no encuentra allí al que habían dejado tendido, al que habían dejado muerto, aquel que, como expresa el profeta Isaías, que estaba totalmente desfigurado, que había perdido la apariencia. Fueron tantos los golpes, hermanos y hermanas. La película de Mel Gibson es una de las que más se asemeja a la realidad que vivió Cristo Jesús en la cruz. Hermano, es tiempo de que tú reflexiones en tu vida. No es una historia lo que la iglesia te viene predicando hace 2000 años, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, de que Cristo asumió tu condición y mi condición de pecado. Él se maldijo a sí mismo, según establece los Antiguos Testamentos, toda una historia de salvación. Dios hace todo este escenario salvífico para llegar a este glorioso día y hoy poder nosotros testificar a través de todas estas plataformas y gritarle al mundo que sí es cierto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre y por obra del Espíritu Santo se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María, para que en él se cumpliera la palabra profética prometida por Dios Padre Todopoderoso a nuestros primeros padres, que no nos iba a dejar en la vergüenza del pecado, que no nos íbamos a quedar tendidos en el piso, atados, acorralados, porque había una condena que ningún hombre sobre la tierra podía saldar esa condena. Nosotros estábamos condenados,
no teníamos esperanza. Pero es importante, hermano, que tú reflexiones en este momento. Nuestro Padre Celestial fijó su mirada hacia la humanidad, porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Y Dios, como Padre nuestro, no nos dejó a nuestra suerte. Y me encanta esta palabra, hermanos y hermanas, que cuando llegaron al sepulcro, la piedra había sido removida. Y esta palabra le exhorto en el nombre de Jesús para aquellos que aún no creen que Jesús está vivo y tiene poder. Hoy el Espíritu Santo va a correr esa dureza de tu corazón, de tu mente y de todo lo que tú has creído hasta hoy. Porque Cristo quiere resucitar en tu casa. Cristo quiere resucitar en tu familia, en tu contexto, en todo lo que tú eres. Para que al igual que aquellas mujeres de Jerusalén y más adelante los discípulos y los que se iban agregando y daban testimonio de su resurrección, hoy te toca a ti, hermana y hermano. Hoy nos toca a nosotros dar testimonio de que Él ha resucitado en nuestras vidas, de que Él mismo ha venido a nuestro encuentro. Y tú me dirás, hermana Nayuderki, pero ¿cómo puedo testificar que Jesús ha venido a mi encuentro, que Jesús está vivo, si en este momento yo me siento que el Señor me ha abandonado? Si en este momento es posible que estés pasando situaciones económicas difíciles y que estés desempleado, desempleada. Es muy fácil tal vez para aquellos que estén gozando de plena salud y que no tengan ninguna situación económica, que su familia esté restaurada y que estén dando gloria a Dios porque todo está bien. Sí, hermano, es posible. Pero hay mayor gloria y mayor bendición en ti que me escuchas, hermano y hermana, que te sientes abatido, que te sientes que ya no puedes más con tu vida. Sí, a ti te hablo en el nombre de Jesús, que llevas años buscando un empleo y que aún no lo tienes, y que estás invadido por deudas y situaciones económicas. A ti en el nombre de Jesús que estás enfermo, que sufres, que tus hijos, la crianza, la guianza de tus hijos se te ha ido de las manos. Hoy mi Señor, tu Señor y Salvador, quiere resucitar en medio de esa muerte de pecado en tu casa. Alabado es el Señor. Y ese es el pecado, esa es la muerte sobre la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Este es el día en que actúa el Señor en tu casa. Vamos a recitar las palabras del salmista, que yo no he de morir, sino que viviré para contar las hazañas del Señor. Alabado sea su nombre. Siento gozo en mi corazón, porque hay poder en la resurrección de Cristo. Cristo va a resucitar en las familias que están muertas, que están destruidas a consecuencias del pecado. Cristo va a resucitar en tantos hermanos y hermanas que han perdido la fe. Cristo quiere resucitar en ti, servidor, servidora, que te has apagado, que después de esta llegada, de esta sorpresa, de esta pandemia que nos sorprendió a todos, que avasalló, que eliminó a tantos hermanos y hermanas queridos a nivel mundial, hoy Cristo quiere resucitar tu fe. Hoy Cristo quiere levantarte, iglesia, bendito sea su nombre. Echad y corred la piedra. El Espíritu Santo está haciendo esta acción poderosa. El Espíritu Santo en este momento te está tocando. Él se está llevando toda incredulidad, toda dureza de tu corazón, porque hoy en el nombre de Jesús, este evangelio que es palabra viva, que es palabra de Cristo, se ha de cumplir en nosotros. Y nuestra vida que representa esa tumba a la cual Cristo tuvo que ir y entregarse. Hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu remueve la piedra. El Espíritu entra en nosotros y la gloria de Dios nos resucita. La gloria de Dios nos levanta, hermanos y hermanas. No te quedes tirado en esa situación. No digas más a tu mente que no puedes, que ya no hay solución.
En el nombre de Jesús, Jesucristo es tu solución. Jesucristo es la respuesta que tú y yo esperábamos hace tanto tiempo y que tantas veces se nos ha predicado, y por la dureza, por esa piedra enorme que yacía sobre nuestros corazones, se nos era difícil escuchar el mensaje de salvación. Pero el Señor hoy, por el poder de su palabra, Él trasciende los medios de comunicación. El poder del Altísimo trasciende los dispositivos y el Espíritu Santo de Dios te toca, bendito sea su nombre. No te resistas al poder de Dios. Es un día de regocijo, es un día de júbilo. El poder de Dios que removió la tumba, que los cimientos removieron la piedra, hoy quieren manifestarte de una manera especial cuán grande es el amor de Dios para ti, hermano y hermana. Deja que este impacto de la gloria de Dios se manifieste contigo. Deja que el amor de Dios haga que toda esa historia de tu vida que te tiene amargado, que te tiene amargada, que te tiene triste, hoy el Señor te muestre así como Él se reveló a los discípulos. Es posible que tu vida esté cerrada. Dice el evangelista San Lucas que cuando Jesús se le apareció a los 11, entró y la puerta estaba cerrada. En el nombre de Jesús es lo mismo que va a pasar en tu vida. Es lo mismo, hermano. Hay un cumplimiento de la palabra de Dios en este momento. Y es el mismo Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos, que entra a tu vida y te toca y se te presenta, hermanos y hermanas, como un signo de amor y de respuesta a que en Él tenía que cumplirse todo lo escrito. Y asimismo, como Él murió y resucitó para librarnos del pecado, para devolvernos e instaurarnos en un estado de gracia, el Señor nos quiere mostrar de una manera especial que aunque nosotros nos hemos apartado de Él, Él viene a nuestro encuentro, bendito sea su nombre. San Lucas nos presenta, San Lucas en su capítulo 24, en los versos 6 y 8, hermano, escucha, bendito es el Señor, qué poderosa esta palabra. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, que encuentran la piedra removida y se fijan y no encuentran a su Señor, escuchemos lo que nos dice la palabra. Unos ángeles se le aparecieron y le dijeron a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucitará. Y ellas, o sea, las mujeres, recordaron las palabras que Jesús les había predicado. Vemos que cuando los ángeles se dirigen a las mujeres, la primera expresión es una pregunta interrogativa. No está aquí. O sea, en la versión de San Mateo también hace una expresión: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y vemos cómo esta relación de los evangelios sinópticos de manifestar la gloriosa resurrección de Jesucristo no está aquí, ha resucitado. Y brevemente hacen lo que es un recordatorio para trabajar la conciencia semántica del hombre cuando se nos da una enseñanza y queremos hacer una recuperación de los saberes previos. Vemos cómo el ángel le dice: recuerde cuando aún estaba entre ustedes y Él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario, hermanos y hermanas. Era necesario porque aquel sacrificio que Jesucristo asumió en la cruz del Calvario es nuestra garantía de salvación, bendito sea su nombre. Es como aquellos hermanos que están internos en las diferentes cárceles y tienes un abogado asignado
y tu abogado tiene el expediente totalmente documentado con las evidencias de que tú eres culpable. Pero tú como culpable se entiende que acudes a un abogado para que le muestre al juez y a todos los partícipes que tú eres inocente. ¿Y cómo es posible, hermanos y hermanas, que este buen abogado, por más bueno que sea, que busquemos aquí en la tierra, le muestre a un juez donde hay testigos de que esa persona es culpable? Hay más de 3 testigos de que esa persona cometió ese crimen y que es un crimen grave. Y que según nuestra constitución, según nuestra ley, se requiere que sea condenado a 30 años. Un número simbólico. Pero cuando una persona comete un crimen de homicida, no solo son 30 años ese acontecimiento, si no hay una conversión, si ese asesino no tiene un encuentro personal con Jesús, va a cargar esa culpa durante vida, porque es algo que se lleva dentro. Y el acusador, el enemigo, va a estar martirizando, va a estar acosando a esa persona porque es culpable. Pero nosotros los hombres, aún siendo culpables, queremos evadir nuestras culpas, acudir a abogados falsos y mentirle a la sociedad. Sin embargo, Cristo, que conoce nuestras hazañas, porque actuamos de una manera crítica, actuamos de una manera cobarde, hermanos y hermanas. Sí, somos cobardes, porque no somos capaces, como aquel hombre que estaba condenado, de asumir su culpa de que mató, y aún con todas las evidencias acudió a un abogado para que lo defienda. Y fue por todos estos crímenes que nosotros cometemos, desde el primer pueblo de Dios, desde el pueblo de Israel, hasta nosotros, esta generación del siglo XXI, que somos la representación del pueblo de Dios. El Señor tomó la decisión. Y al ver tanto pecado sobre la humanidad, tantos crímenes que se cometen y se repetían los crímenes, Dios tomó la decisión de enviar a su propio Hijo para que se derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y como dice la carta a los hebreos, el apóstol San Pablo, Él obedeció sufriendo. Porque esto cuesta, hermanos y hermanas, obedecer a Dios. Cristo entregó su vida en la cruz, sometiéndose a toda clase de sufrimiento, de humillaciones. Todo esto lo vimos durante esta Semana Mayor, especialmente el profeta Isaías 53. Te invito a leerlo en el nombre de Jesús, que es un gran anuncio de todo lo que ha de padecer el Mesías por culpa nuestra. Pero Él no se reservó nada para sí mismo, y Él asumió pagar tu condena. Él asumió pagar mi condena. Y porque este buen Hijo de hombre, Jesucristo, tomó nuestro lugar en aquel banco donde estábamos siendo acusados, con su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección de entre los muertos, se deshizo la nota de culpa que yacía sobre nosotros. Ya no hay condena sobre ti, sobre mí. Ya no existe esa culpabilidad, hermano y hermana, ya no existe. Hoy el Señor nos quiere introducir en esta gran verdad. Jesucristo es esta gran verdad. Ya no somos condenados. Ya no somos esclavos. Porque Cristo Jesús pagó nuestra culpa, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y se ha levantado victorioso, alabado sea su nombre. Cito a San Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, en los versos 14 y 15. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que Cristo resucitó, y a quien no resucitó,
si no es que los muertos nos resucitan? Es vana nuestra predicación si no predicamos de que Cristo ha resucitado. Y cierro, hermanos y hermanas, con esta palabra que quiero que te la aprendas y la llevemos a la práctica. La palabra resurrección en griego significa anástasis. Es una palabra griega que se deriva de lo que es volver a levantarse. Y esto era lo que era imposible creer para los judíos. En Cristo Jesús se da una anástasis de levantamiento eterno. Y es por esto, hermanos y hermanas, que los padres de la iglesia consideran que cuando Cristo se les apareció a sus discípulos, mostró su cuerpo glorificado. Sí, es cierto. Sin embargo, se podía reconocer su cuerpo, pero con actitudes altamente que trascendían los límites del tiempo, trascendían el espacio y trascendían a la materia. Cristo había resucitado a su cuerpo, pero ya su cuerpo estaba glorificado. Ya en Cristo no había necesidades fisiológicas ni necesidades humanas, porque era el mismo Dios que había superado su humanidad y la gloria del Padre se había derramado sobre él de una manera sobrenatural. Oremos, hermanos y hermanas, para que este poder glorioso que resucitó a Jesús de entre los muertos, hoy de una manera especial nos resucite a nosotros y nos levante en el nombre de Jesús. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, ven. Desciende sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven, Paráclito divino. Ven, Consolador del Padre. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestro interior. Llénanos de ti, sácianos de ti y ayúdanos a creer este anuncio de esta buena noticia, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Ven, Espíritu Santo, y resucita en nosotros todo lo que esté muerto. Ven, Espíritu Santo, y resucita nuestra fe. Ayúdanos a volver al primer amor. Ven, Espíritu Santo, introdúcenos en un camino de compromiso, y que así como los apóstoles demos testimonio con nuestra propia vida de que Jesús se nos ha manifestado, y que aunque al igual que los apóstoles tengamos que pagar un precio, bendito precio, hermanos y hermanas, bendita prueba, benditas situaciones a causa de nuestro Señor Jesucristo. Deja que Jesús se glorifique en tu vida. No tengas miedo. Dice su palabra, el Evangelio San Mateo, capítulo 5, en los versos del 10 a 12, que cuando nos insulten, nos odien y nos desprecien, que todo eso también lo hicieron con Él. Pero Él en su amor, en su gran misericordia, Él está con nosotros, Él nos conforta, Él nos capacita. Y cada prueba y cada proceso, en el nombre de Jesús, nos hace más fuerte y nos muestra la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, esperando que sea de bendición para ti. Nos vamos a ver de nuevo el lunes, si Dios lo permite. Así que Dios te bendiga abundantemente. Espero que pases un fin de semana estupendo en el Señor. Y cuenta siempre con nuestras oraciones. Cualquier intención, cualquier pregunta, puedes escribirnos por nuestras redes sociales o por YouTube. Que Dios les bendiga. Permite que por los méritos
escuchar tu voz.